¿Cómo va el mundo? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, pues el mundo va cada vez más liado, más Embolicao. embolicao. La verdad es que sorprende escuchar noticias que estremecen, ¿no? Porque de lo que hoy vamos a hablar va a ser de los niños. Y es porque resulta de que, bueno, aparte de que ya se están haciendo los máximos esfuerzos para que Ucrania entre dentro de la Unión Europea a pasos agigantados, sí o sí, resulta de que George Soros, el famoso, es su hijo en este caso, pero que es el que va a tomar el relevo ahora cuando el padre pues se vaya y se dé cuenta de que todo lo que ha hecho no ha servido de nada y vea la realidad que hay detrás de esta vida física, pues ya ya tomará sus cosas, ¿no? Sus consecuencias. El caso es que el hijo de George Soros pues le ha dicho al señor Zelensky que van a recuperar los niños que Rusia les ha robado. Sí. Es alucinante. O sea, es vergonzoso. Vergonzoso ver cómo Europa está rindiendo pleitesía a un hombre de ideología nazi, con la sistematología nazi y que no fascista, porque el fascismo, recordemos que viene se impone es un sistema autoritario, y al ser un sistema autoritario da igual que sea de izquierdas o de derechas, no deja de ser una dictadura, ¿no? Sin embargo, siempre el fascismo en principio está muy relacionado, de hecho lo crearon los socialistas italianos, Mussolini, que fue el primer fascista declarado, y allá por el año 1922. O sea, bastante antes de que Hitler subiera al poder y tal. De hecho, Hitler, el nacionalsocialismo, que por eso se llama nazi, también era socialista. El caso es que este señor, Zelensky, bueno, pues durante 8 o 9 años se ha dedicado a bombardear la parte del Donbass, y cuando Rusia ya se ha hinchado y ha entrado en conflicto, en guerra, lo que ha hecho ha sido recoger a todos aquellos niños huérfanos de las matanzas que provocaba Ucrania en el Donbass. Y de hecho, Putin, verás lo que pasó, resulta de que se reúnen con lo que sería la ministra de Familia y de Social de allí, de Rusia. Y una de las cosas que Putin dijo es que había que recoger a todos los niños huérfanos y poderlos ubicar dentro de Rusia, en familias o en centros o en sitios que estuviesen bien cuidados, principalmente en familias. Además, el Estado subvencionaba a las familias que acogieran a esos niños, y además de una forma digna, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que dice que se los han robado. Pero vamos a ver, si ustedes han estado bombardeando y les ha importado un huevo, y Ucrania, que es a lo que vamos a ir a hablar, Ucrania ha sido el mayor vendedor de niños de toda Europa durante los últimos 20 años. Vendía a los niños. Al extranjero los vendía. Las ONGs, que son una verdadera lacra, un timo. Yo alucino cuando salen, aprovechan en algunas televisiones, salen en algunas televisiones los anuncios esos de los niños de Ucrania están sufriendo porque están sufriendo por las guerras, invierte, danos dinero. A ver, no llega nada a los niños de Ucrania ni de ningún país. Todo eso dinero se lo queda la ONG. Mira, una de las cosas de las que yo me di cuenta fue en el año 2003, cuando en un programa de radio, además de Radio Nacional de España, de Miguel Blanco,
salió Eric Fratini. Eric Fratini en el año 1993, cuando había la guerra de Mogadiscio, no sé si tú te acuerdas, y la guerra de Ruanda, de Uganda, pues él estaba como embajador de la ONU en Ruanda. Bueno, Ruanda ya sabemos que África ha sido expoliada por los países europeos y por Estados Unidos, principalmente por Francia, Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos, para sacar todos sus recursos. Y la guerra de Ruanda fue una guerra provocada por Francia. Totalmente. Lo que pasa que luego, a la mitad de la guerra, se unió Bélgica también porque quería sacar un poquito de tajada. Y estaba entre los Hutus y los Tutsi, que acuérdate que lo que hacían era medir las narices para diferenciarlos. Los que eran chatos, es decir, nariz más gruesa, eran Hutus. Y los Tutsi eran los que tenían la nariz más fina. Entonces ahí los diferenciaban. Incluso había grandes problemas y hubo verdaderos dramas y tragedias porque había personas que estaban casadas entre ellos. Es decir, había un Hutu casado con una Tutsi o al revés. Entonces los separaban y provocaron una guerra entre esos dos no sé cómo llamarle, razas o no sé, entre esas dos versiones de un ser humano, ¿no? Porque ya me dirás tú a mí, ¿qué diferencia existe entre una nariz más chata o una nariz más fina? Porque incluso aquí en España las hay, ¿no? O sea, es que es muy curioso ver, tú imagínate, yo qué sé, pues mi padre tenía la nariz ancha y mi madre la tiene fina. Entonces, ahora viene una potencia extranjera, divide a esa familia y tal. Bueno, a lo que vamos. Resulta de que Eric Fratini estaba en aquella época como embajador de la ONU en esa guerra. Bueno, que iba con los cascos azules. Y resulta de que huyendo de las guerras, las madres abandonaban a los bebés en las cunetas. Y solo rescataban o solo podían llevarse a aquellos que podían defenderse, correr y poder moverse. Y a los bebés pues los dejaban abandonados porque no podían y venían detrás los otros pegándoles tiros o machetazos o lo que pillaran. Sí. El caso es que él relata, con verdadero estupor, que recogía a los niños, fueron recogiendo varios bebés y los llevaron hasta UNICEF. Y UNICEF dijo que ellos allí no estaban para recoger a nadie. Que ellos estaban allí, que ellos estaban allí para hacer imagen, pero que ellos ni atendían a niños, ni recogían a niños, ni hacían nada, absolutamente nada. Que ellos eran allí unos mandados y tenían allí una cosa y entonces no sabían qué hacer con los niños y se los llevaron a una iglesia justamente de unos sacerdotes que había un poco, que luego los mataron más tarde, que lo relata. Y allí dejaron a los críos y los sacerdotes y los misioneros aquellos sí que se hicieron cargo, no sé si eran franciscanos o algo así, pero bueno, se hicieron cargo de esos bebés, ¿no? Pues no sé si llevaban 8 o 10 niños, pero UNICEF no se hizo nada. Entonces él relataba que volvía a Nueva York, donde estaban las Naciones Unidas, y veía a los de UNICEF proclamando a los 4 vientos todas las obras que hacían con trajes de 10 y 15 mil dólares, con maletines de piel de cocodrilo y zapatos de 80... Bueno, de 80.000 pesetas en aquella época, ¿no? Pero imagínate, 80.000 pesetas, que eso era, pues no sé, eso era cerca de 90 euros, ¿no? Un poco más, casi 600 euros. Exacto. 600 euros son 100.000 pesetas. Son 100.000 pesetas, pues sí, o sea 500 euros. Exacto, 500 euros. O sea, zapatos de 500 euros. Y el hombre, pues, o sea, relata todo esto y decía, pero vamos a ver, es que no da vergüenza. Total, que escuchando ese relato, que lo escuché por el año 2003, me puse a investigar un poquito porque además estaba trabajando en el libro del vuelo de la luciérnaga y me puse a investigar y me sorprendió mucho ver cómo las ONGs perciben una cantidad ingente de dinero que solo UNICEF eran 3.000 millones de las antiguas pesetas, 3.000 millones al año. Es decir, si hacemos cálculos, con 3.000 millones de pesetas se puede arreglar muchas cosas. Sí.
¿qué son? 103.000 millones de pesetas, serían 18 millones de euros. Con 18 millones de euros se pueden arreglar muchas cosas. Puede arreglar barrios enteros, se puede dar energía, porque uno de los factores que tiene esta pobre gente es la falta de energía. La falta de energía es lo que te hace que no puedas prosperar. Y eso es una cosa que, como está controlada por las grandes potencias, pues no hay manera de que llegue la energía a estos sitios. Y de ahí, pues bueno, viene el problema de la inmigración y tal. Y con la inmigración, lo que está pasando y por qué estamos hablando de esto. Aparte del tráfico de trata de blancas de los niños que está vendiendo Ucrania, que se ha denunciado en una película reciente, Sound of Freedom, donde un policía de Estados Unidos sale del cuerpo. Él era como un guardia de fronteras, y lo que hace es que durante 30 años que trabaja como guardia de fronteras, ve que hay un tráfico sexual de niños. Es decir, cogen niños colombianos, niños venezolanos, niños de Costa Rica, y los ofrecen por internet a gente pedófila que quiere tener sexo con niños ojo, estamos hablando de niños de 5, 6, 8 años. O sea, no estamos hablando de niños de 17 años que dicen, no, es que es un niño. Bueno, ya con 17 años ya es un tío. Entonces, no. Estamos hablando de niños, niñas principalmente. Ucrania ha sido uno de los más grandes importadores de niñas de esas edades, comprendida entre los 5 y los 8 años, para un tráfico sexual. Y nadie ha levantado la voz de alarma al respecto. No, además, y eso es público, quiero decir que cuando yo me enteré de la noticia de que Soros dice que va a recuperar los 700.000 niños, o sea, es que son 700.000, no son 700, son 700.000 niños en total del Donbass durante los 8 años que ha habido todos esos bombardeos y ese destrozo de familias, que Rusia ha ido acogiendo a lo largo del tiempo, pues me quedé estupefacto de saber, digo, bueno, pero ¿por qué están diciendo que les han robado y tal? Y es la manipulación que están utilizando para hacer ver que el ogro y el malo es es Rusia en este caso, y que lo que están defendiendo es al verdadero ogro, pero es para seguir con ese gran negocio, y nadie levanta la voz. ¿Cómo van a levantar la voz si están totalmente de acuerdo? ¿Quién se ha opuesto a que Ucrania entre en la Unión Europea? El único país que se ha opuesto... Justo. Que el único que se ha opuesto ha sido Hungría. Y Hungría con razones de peso, además. Pero no escuchan. Al final, ¿qué ha tenido que hacer? Bueno, pues el canciller alemán le tuvo que decir al húngaro, oye, salta un momento que vamos a hablar nosotros. Y tuvo que salirse de la reunión para que luego dijeran, bueno, pues vamos a aprobarlo porque hay que aprobarlo. Es decir, la élite gobernante nos dice que hay que aprobar que Ucrania sí o sí tiene que entrar en la Unión Europea. Turquía lleva 30 años solicitando eso, la entrada en la Unión Europea, pero no se la dan. Bueno, no se la dan porque entonces habría una emigración masiva de gente musulmana hacia Europa, pero es que la está habiendo. Sí. Tenemos una invasión. Mira, ayer salió un dato y además que afecta a España y es muy preocupante. ¿Sabes cuál ha sido el índice de natalidad de españoles en el año 2022? Normalmente hasta que no acabe en 2023 no se suma. Pero bueno, en el año 2022, que es lo que ya se ha hecho y salió recientemente el dato. Han nacido en España de procedentes de familias españolas, y cuando digo familias españolas me refiero a españoles de tradición, de toda la vida. 18.000 niños en todo el año. ¿Sabes cuántos han nacido de origen marroquí y magrebí? 580.000. Nada menos. Nada menos. O sea, dentro de España la natalidad ha aumentado porque ellos hacen un balance casi en 700.000 niños. Es decir, estás diciendo un baremo, es muy poco, eso es poquísimo. Pero estás diciendo que, bueno, que han nacido casi 1.700.000 niños. ¿Vale? Resulta que
te lo venden de esta manera, como que la natalidad en España está aumentando. Pero cuando desglosas, te das cuenta que solo 18.000 son españoles o procedentes de familia española y 580.000 de procedencia marroquí y magrebí. Eso quiere decir que, vamos, si hacemos esto se dispara logarítmico, casi exponencialmente, lo vamos a tener que en cuestión de muy pocos años, la natalidad española va a decrecer más. Ponte que a lo mejor dentro de 10 años vamos a tener 2.000 niños españoles y vamos a tener casi 1 millón o 2 millones de niños nacidos de familias marroquíes y magrebíes que ya residen aquí en España. Entonces la demografía, si por esta misma regla de 3, en cuestión de 50 años España desaparece. Los españoles más bien. Sí, no, pero España igual, se llamará entonces Españistán o como quieran, pero realmente los españoles, la raza española, eso se pierde totalmente. Y con eso todo lo que esto implica. Todo lo que esto implica, es decir, nuestra cultura, nuestra gastronomía y el jamón, imagínate, todo lo que viene del cerdo se perdió. ¿Y eso obedece a alguna estrategia? Hombre, ahí la estrategia que se está haciendo es siguiendo a pie juntillas lo del plan Kalergi, porque resulta de que la gente cada vez está más, digamos, menos culturizada. Los niveles de cultura, como ya se ha publicado en el estudio... ¿El informe PISA? El informe PISA ha caído brutalmente, sobre todo en aquellas regiones donde se prohíbe el castellano, como el País Vasco, Cataluña, parte de Valencia, etcétera. Pues ha caído muchísimo y no van a defender esta cultura, no van a defender esto. De forma manera que va a proliferar muchísimo más la otra, y como es una cultura sumisa a una religión, porque el Islam es muy religioso, el católico es religioso, pero digamos que dentro del catolicismo se te permite el que tú seas católico y que puedas ir o no a misa, el que puedas cuestionarte las cosas. Sin embargo, en el Islam no puedes cuestionarte nada. Allí lo que dice el emir es lo que vale. Entonces, como es una sociedad muy sumisa y muy religiosa, es muy fácil de gobernar. Y si además está ligada a que el Estado te va a mantener, el Estado te mantiene, pues todavía más. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que España, poco a poco, se va a ir convirtiendo en una parte, pues, de Marruecos o de cualquier país, Yemen, por ejemplo, muy empobrecido, cada vez con menos empresas, y Francia va a la par. Inglaterra va a la par. O sea, Europa... ¿Y eso no les hace a los dirigentes de estos países cuestionarse nada? Bueno, es que si se lo hace, se lo tienen muy callado. Porque creo que los únicos que están tomando medidas en el asunto son los países del este, los que antes pertenecían a la Unión Soviética. Bueno, Rusia lo tiene muy claro. En Rusia... Putin ya lo dijo, el que venga aquí tiene que venir a trabajar, adaptarse a nuestra cultura y dejarse de mondengas de estar rezando al sol. Aquí esto es Rusia y no es Pakistán. Y allí, pues, evidentemente, hay una población musulmana, se cuenta a lo mejor por cerca de 700.000 musulmanes, pero están totalmente integrados, allí no hablan moro, hablan ruso. Y es lo que hay, porque no, de hecho ni siquiera los cogen ni los contratan, sino ya dominan algo el idioma. Ojo, no es el musulmán que viene aquí, no es el magrebí que viene en pateras del orden de 1.500 diarios que están llegando a las Islas Canarias, que ya no saben de dónde meterlos. Los están metiendo en spas de 5 estrellas, los llevan clandestinamente por la noche en aviones para dejarlos en Valencia, en Murcia y en Barcelona, de forma clandestina. Les dan un móvil, les dan dinero y dónde tienen que ir a hospedarse. Hombre, eso es una vergüenza.
¿vale? En Rusia, lo que te digo, miran la capacidad intelectual de la gente. Lo sé porque precisamente en Kiev, en Ucrania, ha salido uno que estaba como ruso, es un marroquí, como ruso, trabajando en la Universidad de Kiev, dando clases de astrofísica. Entonces, claro, ellos, la gente que está allí trabajando, aparte de algunos que serán de mano de obra, son todos de nivel intelectual elevado. No son personas que tienen un nivel intelectual muy bajo. Y digo una cosa, ¿cómo pretende el hijo de Soros recuperar a esos niños? No, bueno, a ver, no se trata de eso. O sea, ellos se trata de que lo dicen para recuperar los niños que les han robado como una amenaza a Rusia para entrar en un conflicto bélico mayor. Por eso están acelerando el hecho de que entre en la Unión Europea. Cuando entre en la Unión Europea y la guerra sea, entonces, bueno, ya veremos a ver lo que va a pasar, si los demás países se van a tener que implicar en la guerra. No lo sé. No sé qué es lo que va a apuntar el tema, pero todo esto es propaganda y de cara a la galería. Es decir, es mantener aquí una partida de ajedrez, a ver quién es el que puede llegar antes y están utilizando lo que es la propaganda para convencer a la opinión pública en caso de que haya un conflicto mayor y que sea, pues, no vamos a decir necesario, vamos a ponerlo entre comillas, porque es la palabra que ellos van a emplear, va a ser necesaria una guerra contra Rusia, pero tiene que estar la opinión pública sensibilizada de que es por causa de niños, causas de que ellos son malos. Son malos. Es como cuando ocurrió el 11S en Estados Unidos. Es decir, vamos a tumbar algo muy gordo, las Torres Gemelas, muy importante, vamos a causar una muerte brutal para justificar una guerra. Gaza e Israel. Hace más de un año que Israel tenía la información de que Gaza planeaba, Hamás planeaba hacer ese tipo de atentado. Y curiosamente van y se lo facilitan. Ponen un concierto pues a pocos metros de la frontera. Vamos a ver. Ahora están entrando y están controlando todo eso y están machacando tal. ¿Por qué los países, o sea, la propia Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, no se hace cargo de los habitantes de Gaza? ¿Por qué? Eso es la gran pregunta. ¿Por qué se tiene que hacer cargo Europa? ¿Por qué se tiene que hacer cargo Egipto? Bueno, y Egipto es musulmán. O al menos los que están gobernando ahora. De hecho, Hamás viene de ahí, de los hermanos musulmanes que vienen de Egipto. Pero vamos a ver, ¿por qué los países árabes de esa misma cultura, de esa misma religión y esas mismas costumbres no se quieren hacer cargo de los 2 millones de personas que hay en Gaza? Y dejan a los de Hamás que liberen su batalla. ¿Qué están consiguiendo Israel con lo que está haciendo? Bueno, pues ahora ya empieza a cuestionarse, los habitantes de Gaza empiezan a cuestionarse de que el hecho de que estén así ya empiezan a culpabilizar a Hamás. Y eso se debe a la gran propaganda que están haciendo. Lo que hay detrás es hacerse con el control del gas que hay en Gaza y aprovechar toda esa matanza para liberar una guerra, porque Netanyahu necesitaba esa guerra para hacerse con el control total del poder del país. Y Europa está apoyando. Y Estados Unidos está apoyando. Sí que es verdad que dice, bueno, es que estás cometiendo crímenes de guerra, Si fuese Rusia, madre mía, abriríamos todos los días los telediarios con lo malo que es Putin. Pero vamos, aquí, pues fíjate. Sí, porque luego está la información, que la información se vende a la versión oficial. No, claro, siempre hay que ir a la versión oficial. Y quizá por la parte nacional lo que nos toca pues ha sido un poco el ridículo, el espectáculo del Parlamento Europeo con Sánchez, que cuando fue a hablar le pusieron un perro ladrando, una grabación de un perro ladrando, al cual pues bueno, la presidente del Parlamento Europeo
no podía contener la risa y muchísimos eurodiputados estaban allí, algunos sorprendidos y otros pues riéndose. La actuación, lo que no vamos a ver aquí va a ser, aquí solamente en España nos van a ofrecer pues la versión de Sánchez, porque ya sabemos que los medios están muy politizados y subvencionados, porque ha caído, no sé si lo comenté la otra vez, pero te lo explico, ha caído la inversión en publicidad en las televisiones privadas de España, ha caído un 62%. De forma manera que el dinero para mantenerse, porque si no quebrarían, se los da el gobierno. Entonces, claro, tienen que hacer el paripé al gobierno y el gobierno, pues lo que se ha hecho con el control ha sido, en lugar de una televisión pública, como es la 1, que además es una verdadera ruina para España, y junto con las autonómicas, pues lo que ha hecho ha sido hacerse con 6 o 7 canales a nivel nacional. 6 en este caso. ¿Y qué ha hecho? Bueno, pues ya aparte que ya tenía La Sexta, que era su nodo particular. Luego ahora ya Antena 3, que parecía que era un poquitín más flexible, ahora ya es totalmente del sanchismo. Y claro, han sacado la parte de Sánchez medio triunfante, o la parte de los 20 segundos de su discurso en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo. Claro, ahí no te van a sacar realmente quién ha hablado y quién ha llamado dictador y tirano a Sánchez. Y es un discurso de unos 2-3 minutos aproximadamente que no tiene verdadero desperdicio, porque ahí se le dice claramente a Sánchez realmente lo que está haciendo con España. Y se lo están diciendo en el Parlamento Europeo. Tendrías que ver la cara de Sánchez y de Ábalos, el ministro de Exteriores. ¿Ábalos o Ábalos? Ábalos. Lo tendrías que ver. Es un verdadero poema. Porque él tiene la cara de póker, Sánchez, una cara de póker, pero por dentro está hirviendo de cómo Bouchet le dice las cosas claras de lo que está haciendo con el Puigdemont y todo esto. Otra cosa, todo el mundo sabía desde hace una semana que Puigdemont se iba a reunir con Sánchez en Bruselas y sin ningún tipo de mediador, menos él. Yo no sé nada, yo no sabía nada, yo no sabía que me tenía que reunir con él. ¿No lo sabías? ¿Y lo sabíamos todos? En fin. Hasta aquí, Rafa, no tenemos tiempo para más. La próxima semana aquí estaremos de nuevo.